Vamos a hablar sobre las medidas de ocurrencia de una enfermedad. Pero antes de hablar de las medidas de ocurrencia de una enfermedad, tenemos que hacer una especie de recorderis de lo que vimos en estadística descriptiva, donde nosotros encontramos que a partir de un dato podemos obtener una serie de información que llevamos a tablas de distribución de frecuencia, que podemos llevar a gráficas como histogramas, a gráficas como el polígono de frecuencia, y que todo eso hace parte de la representación de nuestros datos y que pueden ser utilizadas para expresar las medidas de ocurrencia de una enfermedad. Porque lo primero que vamos a empezar a hacer cuando vamos a medir la ocurrencia de una enfermedad, pues es simplemente contar cuántos enfermos hay de una patología o cuántos hay de la otra y en qué lugar está. Entonces, hay que recordar que la información nosotros vamos a tener modas, medianas, desviaciones estándar, etcétera, todo lo que vimos en estadística descriptiva. Pero ya cuando nos vamos a las medidas de morbimortalidad, tenemos que hacer uso de la definición de epidemiología, donde decimos que la epidemiología es el estudio de la distribución y frecuencia de la enfermedad y de esos factores que determinan esa distribución y esa frecuencia y cuáles son las causas que llevan a eso para poder entrar a modificarlas. De ahí nos damos cuenta que la epidemiología entonces está enfocada en aquellos fenómenos o aquellos hechos que se presentan en poblaciones humanas, pues la de nosotros que es la médica, y estudiamos el comportamiento de la enfermedad en la población. O sea, lo miramos no como el individuo enfermo, sino como el grupo de individuos enfermos. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Y están viendo la presentación, pues yo no he cambiado nada, pero estoy hablando pues a partir de la presentación, medidas de ocurrencia de la enfermedad, ¿cierto? Bueno. Sí, doctor. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo un estudio de la población, nos vamos a enfrentar a un conjunto de datos que nos permiten cuantificar o medir cuál es la magnitud de un evento dentro de una población, lo mismo que hacer comparaciones entre diferentes poblaciones o entre diferentes grupos de la misma población. Es decir, yo tengo una población y puedo comparar los hombres con las mujeres, los menores de 5 años con los mayores de 5 o el grupo de hombres menores de 5 años con las mujeres mayores de 5, las mujeres en edad fértil frente a las mujeres en edad no fértil, así sucesivamente. Y entonces, para poder hacer nosotros estas comparaciones, o al hacer estas comparaciones en la población, estas medidas nos van a permitir medir el comportamiento de algunos factores de riesgo en la población que tienen relación con la génesis o con la etiología de la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comparando ciertos valores o ciertas medidas en las personas que están expuestas a una enfermedad frente a unas personas que no están expuestas a esa enfermedad. Y eso nos permitirá a nosotros tomar decisiones para afectar o para modificar los factores de riesgo que tiene una población. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de modificar también la presentación de la enfermedad en una población.
Y entonces, la primera medida de... Voy a quitar esta diapositiva, me voy primero a Word. Bueno, entonces cuando nosotros estamos midiendo la presentación de una enfermedad en una población, pues lo más sencillo es que, pues contar cuántos enfermos hay en esa población de determinada enfermedad. Y entonces esa primera forma de medir es a través de números absolutos o frecuencias absolutas. Entonces, nosotros simplemente contamos cuántas personas tienen determinada característica o determinada enfermedad, pero sin relación con que el tamaño de la muestra, de la población, perdón, parezco que estuviera en biometría. Entonces yo tengo acá 50 casos de una enfermedad y en esta población B tengo 50 casos. O sea, la frecuencia absoluta es igual entre la población A y la población B. ¿Qué es eso? El número de casos que tiene la población A es igual al número de casos que tiene la población B. Ejemplo, pues tenemos en una población el número de casos de COVID-19 o en un departamento como el nuestro, como es el Quindío, frente a un departamento como Antioquia, que es más grande, ¿cierto? Y supongamos que hoy se diagnosticaron 50 casos de SARS-CoV-2 COVID-19 en el Quindío y 50 casos en Antioquia. Esos resultados nos van a permitir a nosotros mostrar desde el punto de vista administrativo cuántos pacientes tenemos nosotros en el Quindío y cuántos pacientes tenemos en Antioquia. Pero eso solo tiene utilidad desde el punto de vista administrativo para saber, bueno, cuántas unidades de cuidados intensivos necesito, cuántas enfermeras necesito para atenderlos, cuántas camas requiero para hacerlo, ¿sí? O sea, desde el punto de vista administrativo, ayudan como a mostrar la magnitud, o sea, hay 50 casos en el Quindío, hay 50 casos en Antioquia, o sea, es que vamos a hacer con esos 50 casos. Pero resulta que esto tiene una gran limitación. No está relacionado con la población. Entonces no nos permite hacer una comparación de lo que está pasando en Antioquia frente a lo que está pasando en el Quindío. Es que el Quindío es un departamento pequeñito, mientras que Antioquia es un departamento que tiene como 131, pues cuando yo estudié eran 128 municipios, ahora debe estar por ahí en 140, porque esos los corregimientos los volvieron muchos municipios. Entonces, pues, sumamos que tenga 130 municipios y el Quindío que tiene 12, ¿cierto?
el tamaño de Medellín frente a Armenia, pues mucho más grande Medellín que Armenia, pero tenemos los mismos casos. Eso no nos permite entonces hacer comparaciones en relación o referencia al tamaño de la población. Quiere decir que desde el punto de vista administrativo, esta medición es muy buena. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo estoy contando, por ejemplo, casos de tuberculosis, ¿para qué me sirve saber cuántos casos de tuberculosis hay en un departamento? Hombre, yo sé que por cada caso necesito tantos medicamentos. Pues multiplico por el número de medicamentos y eso me da el total de medicamentos que requiero para tratar esos pacientes. Ah, es que a cada caso se le hacen 3 vaciloscopias. Ah, si le hacen 3 vaciloscopias, multiplico eso por el número de casos y voy a necesitar saber cuántos vasos necesito para recoger la muestra, cuánto tiempo de la bacterióloga necesito para que lea esas vaciloscopias, cuánto tiempo del médico para hacerle control a esos pacientes. O sea, desde el punto de vista administrativo, son muy importantes los números absolutos o frecuencias absolutas. O sea, yo digo, pues normalmente en el hospital se atienden, vamos, 120 consultas diarias. No está relacionado con la población, pero si yo sé que tengo 120 consultas diarias, eso quiere decir que yo tengo que saber cuántos consultorios tengo que adaptar para atender esas 120 consultas. Voy a tener que utilizar cuántos médicos, cuántas enfermeras, y si esas consultas son, por ejemplo, por mordedura por exposición rábica, pues voy a poder calcular cuántas vacunas voy a necesitar. Y si yo sé cuántas dosis son, pues voy a multiplicar por el número de pacientes que se atiende y esas son las vacunas requeridas. Pero eso desde el punto de vista administrativo. Pero desde el punto de vista epidemiológico, esas frecuencias absolutas o frecuencias o números absolutos no nos dan ningún tipo de información porque no están relacionadas a algo. Entonces nosotros vamos a aprender a hacer relaciones. O sea que vamos a mirar este valor. Perdón un segundito. Bueno, vamos a tener que hacer relaciones con, por ejemplo, la población para poder calcular medidas como el riesgo, medidas como la incidencia, la prevalencia y así, etc. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas? Pues entonces arrancamos números absolutos, luego vamos a tener una medida que se llama razón. Y entonces esa razón no es más que el resultado de dividir un evento o una cantidad, un número que tengamos, que lo vamos a manejar como la unidad, y entonces ese lo dividimos por otro.
O sea, es como una relación entre un valor y otro. Y entonces nosotros, la razón para nosotros no es más que A sobre B, donde A no está incluida dentro de B, ¿sí? Y entonces, esto es que, yo llego y digo, hombres sobre mujeres, ¿sí? Eso lo llaman por ahí la razón de masculinidad. ¿Cuántos hombres por cada mujer que hay por ahí? En demografía, hombres dividido mujeres, o mujeres divididos hombres. Le pueden decir a uno, ¿cuántos pacientes de tuberculosis hay por pacientes de HIV? O sea, estos pacientes son distintos a estos. Entonces queremos saber cuántos tuberculosos por cada caso de HIV hay en una población. Podemos decir cuál es la relación que hay entre cuántos cáncer de mama por cáncer de cervix. O sea, estamos hablando de una relación entre dos valores diferentes. Y por lo tanto, en este caso, el numerador no está incluido en el denominador. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un estudio sobre consumo de spa relacionado con el sexo o el género, y usted llega y me dice que tiene 170 farmacodependientes o consumidores de spa, de los cuales 100 son hombres y 70 son mujeres. Y entonces queremos hacer una relación de consumo entre los hombres y las mujeres, pues simplemente esa razón de hombres sobre mujeres nos va a dar 100 sobre 70. ¿Y quién me da ese valor? Recuerden que tienen que tener calculadora, o sea, eso es uno y pucho. O sea, 100 dividido 70 nos da 1, 30 dividido 7, ¿nos da cuánto? 1,42. Bueno, entonces nos da 1.42. Entonces, si esto nos da 1.42, esto nos indica que por cada que mujer farmacodependiente o consumidora de spa, nos se presentan cuántos casos de farmacodependencia o de consumo de spa entre los hombres. 1.42. Así se calcula una razón, o sea, esta es la razón por sexo para consumo de spa en ese caso, ¿cierto? ¿Queda alguna duda con relación a esto? No, era 1,43, doctor, qué pena. ¿Ah? Era 1,43, qué pena. Bueno, entonces 1.43. Bueno, Doctor, tonelada ¿me más podría tonelada. repetir cómo se Paula Valentina, interpreta? dígame. Que si me podría repetir, por favor, cómo es que se interpreta por cada mujer. Por cada Representa un... mujer, porque el denominador son las mujeres, hay 1.43 consumidores de spa. O sea, por cada mujer que consume spa hay 1.43 hombres con spa. Entonces, supongamos que lo que tenemos es 85 cáncer de mama y tenemos 125 cáncer de cervix. Entonces, ¿cuánto nos da este? .68. .68. Quiere decir
que por cada caso de cáncer de cervix hay 0.68 casos de CA de mama, ¿cierto? O sea, el denominador es el que nos va a dar la pauta. Si a mí me dicen que hay 17 mujeres, ¿sí? Por cada 10 hombres, ¿cierto? Que es lo que estamos así, 17 por cada 10. Entonces, ¿esto nos da cuánto? 1.7. 1.7. O sea que esa razón nos dice que por cada hombre, ¿cierto? Hay 1.7 mujeres en esa población o en ese grupo. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces esto es una cosa sencilla. Y entonces nosotros teníamos primero números absolutos, ¿cierto? Segundo, razones, donde A no está incluido en B, ¿cierto? Luego vamos a tener unas relaciones donde donde A está incluido en B, como la proporción. ¿Qué es la proporción? Ya la vimos en biometría o porcentaje. Ahí tenemos que A está incluido en el denominador. Y entonces nuestra proporción nos indica que la frecuencia con que un evento, ya pues sea enfermedad o cualquier otro evento, ¿sí?, se presenta con relación al total de unidades observadas o de personas observadas, si estamos hablando de población. Entonces, cuando uno hace una proporción, entonces uno dice, hay 4 naranjas podridas de 12 que compré, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que tengo yo? 4 podridas y aquí abajo tengo 8 que están buenas más las 4 naranjas que están podridas, ¿cierto? Eso quiere decir que el numerador está incluido en el denominador. Y entonces ahí yo llego y digo, vea, yo tengo 10 pacientes con cáncer de mama entre 55 pacientes con cáncer. O sea, acá en estos pacientes con cáncer están los 10 pacientes de cáncer de mama. Entonces eso es lo que llama una proporción o porcentaje, que fue lo que vimos nosotros en biometría y lo manejábamos inicialmente como frecuencia relativa y posteriormente lo fuimos manejando como proporción o porcentaje. ¿Está claro eso? ¿Sí es claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces, nosotros vamos a utilizar las proporciones de 2 formas diferentes en epidemiología. Entonces, estas proporciones o estos porcentajes en epidemiología se pueden utilizar por un lado como porcentaje y por el otro como riesgo
que recuerden que es lo mismo que probabilidad. ¿Les gusta el tema, cierto? Probabilidad. Aquí nos faltó la de probabilidad. Entonces, como proporción, nosotros vamos a utilizar estos valores para ver qué importancia tiene un evento con relación a la totalidad del evento o la totalidad del grupo. Entonces uno dice, el 3% de los cánceres son de mama, o sea, 3 de cada 100 cáncer, por decir algo. Aquí, ¿cuánto nos dio? 10 entre 55. Ah, no, nos da más, mucho más alto. 10 entre 55, ¿cuánto nos da? El 20%. ¿Quién nos da el dato? 18. ¿Cuánto dio? 18%. Entonces nos da 18%. Entonces el 18% de los cánceres son de mama. O sea, de todos los cánceres, el 18% son de mama. Ah, es posible que a uno le digan, no, pero vea, es que el 35% son de cervix en las mujeres. Ah, entonces podemos entrar a comparar y a decir, no, es mucho más frecuente en esta población el cáncer de cervix que el cáncer de mama. Eso nos permite evaluar varios temas, ¿sí? Y entonces son medidas que se manejan para ver cuántos enfermos hay de algo y esas son medidas de morbilidad o cuántos muertos hay de algo con relación a la población o al total, perdón, al total de casos, y esas son medidas de mortalidad. Entonces, hablamos de morbilidad cuando estamos hablando de enfermedades y hablamos de mortalidad cuando estamos hablando de muertos. Y no es más que la distribución proporcional. Y entonces, por ejemplo, yo podría decir, voy a hacer una distribución de un grupo de personas que asistieron al servicio de urgencias o a la consulta externa del hospital o alguna parte, y entonces yo digo, no, vea, ¿sabe qué? Es que del total de casos, supongamos que fueron 300 personas consultaron, yo tengo que de esas 300 personas teníamos 70 con tuberculosis, que consultaron 200 por diarrea, ¿sí? Que consultaron por enfermedad pulmonar obstructiva crónica 20 y por otras causas 10. Está 300, sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues miro a ver cuál es la proporción, la distribución proporcional de la enfermedad dentro de la población. Entonces, 70 entre 300, 200 entre 300, 20 entre 300 y 10 entre 300, ¿cierto? Eso nos va a dar un resultado. ¿Cuánto es 70 entre 300? 23,23%. 23%. Sí, 23,23%. 200 entre 300. 66,66%. 66,7, pongámoslo pues ahí.
20 entre 300. Me imagino. 6,7%, sí. Y 10 entre 300. 3%. Entonces lo que yo tengo acá es la distribución proporcional por causa de consulta en un servicio de urgencias. O sea, me está hablando de una distribución por causa. Y yo digo, no, pues allá de los 300 pacientes. Pues lo que más consultan es ¿por qué? Pues por diarrea, ¿cierto? El 66%, casi 67% consultan por diarrea y eso es seguido de la tuberculosis, que es el 23%. O sea, lo único que nos indica esta distribución proporcional es como el lugar que ocupa cada causa de una enfermedad o de consulta con respecto al total de los enfermos, ¿cierto? No con respecto al total de la población, sino de los enfermos que atendimos, el 66.7 fue el primero, ¿sí? Que fue diarrea, el 23.2 que fue tuberculosis fue el segundo, el tercero fue enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el 6.7 y otras el 3.3 con el del 3.3%. Entonces, quiere decir que la diarrea contribuye con el 66.7% de la morbilidad en ese sitio, en ese lugar. Pero no quiere decir que en esa población el 66.7% esté enfermo de diarrea, no, son los que fueron a consulta, no son todos los de la población, son de esas 300 personas que atendimos, el 66% tenían diarrea, ¿cierto? Entonces, no nos indica cuál es el riesgo que tiene esa población de sufrir diarrea, no, nos está diciendo que los que consultaron con diarrea, pues que de los que consultaron, perdón, a ese servicio de urgencias, el 66.7% tenían diarrea. Pero no sabemos cuántas personas viven en esa población y a cuánto les da diarrea. O sea, no tenemos una información sobre el riesgo. Entonces aquí solo lo estamos manejando como distribución proporcional, como porcentaje y nada más. O sea, igual a como lo hacíamos en biometría recreativa en el semestre anterior, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Cierto. Bueno. Entonces, ahora sí nos tenemos que ir a mirar estas distribuciones o estas relaciones como probabilidad o como riesgo. Y entonces, para pensar en esto, entonces nosotros tenemos que revisar ya qué es una probabilidad. Tenemos que recordar qué es una probabilidad. La probabilidad viene a ser también un porcentaje de que se presente algo. ¿En dónde? En un grupo de personas. Entonces, si yo tengo un grupo de personas que tienen, por ejemplo, SARS-CoV-2, ¿cierto? COVID-19. Y entonces en esas personas terminan desarrollando neumonía asociada al ventilador. ¿Quiénes? No son todos.
son algunos que desarrollan neumonía asociada al ventilador. Entonces, si yo quiero saber cuál es el riesgo de desarrollar neumonía asociada al ventilador entre los pacientes con SARS-CoV-2, ventilados lógicamente, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es el riesgo? Casos favorables entre casos posibles. Entonces yo tengo 3 pacientes con neumonía asociada al ventilador entre, subamos, 12 pacientes ventilados. En este caso, esta es la población y estos son los casos que se presentaron. Y entonces nuestro riesgo es de 3 entre 12. ¿Cuánto nos da esta probabilidad? 25%. Entonces esto nos da 25%. ¿Y entonces esto es qué? El riesgo que tiene un paciente que está ventilado de desarrollar una neumonía asociada al ventilador. O sea, es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Eso se llama riesgo. Y entonces cuando estamos hablando de riesgo, nosotros tenemos 2 tipos de riesgo. Riesgo de enfermar y riesgo de morir, ¿cierto? Pues no es lo mismo el riesgo de enfermar de una, o sea, de neumonía asociada al ventilador en un paciente con SARS-CoV-2 que el riesgo de morir por una neumonía asociada al ventilador por SARS-CoV-2, porque ya el riesgo de morir es cuántos se mueren, ¿cierto? De neumonía asociada al ventilador entre los que les da neumonía asociada al ventilador. Entonces, acá tenemos que esto es igual que la proporción, cuando nosotros estamos diciendo que los riesgos obedecen a una relación en la cual el numerador está incluido en el denominador. O sea, aquí están los pacientes de SARS-CoV-2 que les dio neumonía asociada al ventilador y acá abajo están los de SARS-CoV-2 que no tenían neumonía asociada al ventilador más los que sí tenían neumonía asociada al ventilador. O sea, aquí están todos, o sea, aquí está metido A, que son los de la neumonía asociada al ventilador. O sea, el numerador tiene que estar incluido en el denominador. O sea, es igual que la distribución proporcional, pero en la distribución proporcional estamos hablando de cómo se distribuyen los eventos. Si lo que dijéramos nosotros, vamos a hacer una distribución proporcional de pacientes de acuerdo a si les da o no les da neumonía asociada al ventilador, pues vamos a tener que la distribución de los que les da neumonía es A sobre A más B. Y los que no les da neumonía, B sobre A más B. Y esto sería una distribución proporcional. Pero cuando lo manejamos acá, desde el punto de vista de riesgo, estamos tratando de saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Y entonces, este tipo de medida de probabilidad se puede calcular ahí sí con de dos maneras. Incidencia
y prevalencia. Pero antes de calcular proporciones de incidencia, proporciones de prevalencia y cosas de estas, tenemos que tener claro qué es incidencia y qué es prevalencia. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos acá, vamos a ver si soy capaz de medio dibujar. Bueno, si nosotros tuviéramos una vasija, ¿cierto? A la cual le estamos echando cosas, ¿cierto? Supongamos que eso fuera agua. No voy a dibujar la llave, pues, porque me queda muy difícil. Pero supongamos, y esto, en la medida que van apareciendo, vamos echándole cosas, pues el tanque se nos va llenando, ¿cierto? Entonces, incidencia es el agua que le estoy echando, es decir, los casos que aparecen. Entonces, ¿qué es incidencia? Cada caso nuevo que aparece de una enfermedad. Entonces yo tengo, supongamos, un trabajo de hipertensión arterial. Y entonces, hoy descubrí un hipertenso, pues lo estoy echando aquí a esta vasija, ¿cierto? Mañana descubro 3. Esos 3 van a ir aumentando acá en mi vasija, ¿cierto? Eso es incidencia. Y prevalencia es esto que va llenando mi vasija, lo que queda aquí dentro de la vasija. Incidencia son los nuevos que llegan y prevalencia es los que había ayer, más los que ingresaron hoy, más los que ingresan mañana. O sea, eso me va a ir aumentando y se me va llenando la vasija, ¿cierto? Entonces, incidencia son casos nuevos. Prevalencia, casos nuevos más casos antiguos. Entonces, yo tengo en el grupo, supongamos, 12 personas que usan lentes. Esos 12 que tengo ya los tengo en la vasija. Están los 12 que usan lentes desde hace rato. Mañana llega un compañero nuevo con lentes. Ese es que un caso nuevo, es incidencia, que entra al grupo de la prevalencia de uso de lentes. Ya se vuelven más personas con lentes. Entonces, la prevalencia es como tomar una fotografía, lo que hay en este momento. Entonces yo digo prevalencia, uso lentes, tomo la foto y encuentro 12 personas con lentes. Esa es mi prevalencia, 12. Mañana tomo la foto y hay 13. Mañana la prevalencia es 13. Dentro de 8 días tomo la foto y no hay sino 5. La prevalencia son 5. Eso es prevalencia, casos nuevos más antiguos que hay en un momento dado. Pero ¿por qué entonces hay 5? ¿Por qué hay otro día que hay 13? Pues porque es muy sencillo. ¿Qué pasa con los casos que hay? Entonces, yo tengo acá un desagüe, ¿cierto? Vamos a abrirle a esto un desagüe. Acá. Y por este desagüe van a salir, supongamos, los que se curan. Con el tratamiento. ¿Y quiénes más salen? Por este lado salen otros, los que se mueren. ¿Sí? Entonces, si la enfermedad es incurable, si no controlable, como la hipertensión arterial, pues cada vez va a aumentar esta prevalencia, ¿cierto? Y va a depender de que uno de esos hipertensos se muera para bajar un poquito. Si la enfermedad es curable, supongamos la gripe,
puede encontrar un montón de casos de gripe y caen acá y caen acá, pero salen por este lado curados. O el SARS-CoV-2, pues hubo muchos casos, unos salían curados y otros se murieron, entonces la prevalencia no era alta la incidencia, el número de casos nuevos, pero en el momento la prevalencia bajaba porque los pacientes se curaban o se morían. ¿Queda claro ese concepto? ¿O alguien tiene una pregunta? Sí, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Pero entonces ahí nosotros estamos tomando en cuenta ¿La qué? en qué periodo de tiempo, o sea, qué periodo de tiempo nosotros tomamos, o sea, para determinar una prevalencia. Ah, no, ya vamos a eso. Ah, listo. Porque es que yo puedo tener prevalencia hoy. Entonces usted me dice, ¿cuál es la prevalencia de SARS-CoV-2 hoy en el hospital? Y yo digo, vea, en la UCI hay 2 pacientes y en medicina interna 1 es 3. 3 entre, supongamos, 350 pacientes que hay allá. ¿Sí? Eso es prevalencia. Los 3 que hay hoy. Pero si usted me dice cuál fue la prevalencia entre el 1 de septiembre y hoy, entonces ya es distinto, porque yo tengo que mirar cuántos pacientes tuvieron COVID en ese periodo. Entonces eso hay maneras de medirlo. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuántos casos nuevos hubo hoy? Pero si usted me dice cuál es la incidencia en este mes, pues entonces cuántos casos nuevos hubo durante el mes. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si mi enfermedad es curable, pues la prevalencia baja. Si mi enfermedad es mortal, la prevalencia baja. Pero si la enfermedad no es curable, la prevalencia sube, ¿cierto? Si la enfermedad es aguda, o sea, en 2, 3 días o se curan o se mueren, la prevalencia es baja. Si la enfermedad es crónica, pues la prevalencia va a subir. Entonces yo voy a tener una cosa que es que la prevalencia va a estar en función de la incidencia por la duración de la enfermedad, ¿cierto? Prevalencia es una función de la incidencia de que haya casos y de cuánto duren. O sea, entonces si yo tengo un periodo de tiempo, pues si quiero saber cuánto dura una enfermedad, pues muy fácil. Ustedes son expertos matemáticos y dirían prevalencia sobre incidencia igual a duración, ¿cierto? Eso es lo que da más o menos, ¿o no? Entonces, si usted tiene la prevalencia en un tiempo, tiene esa duración de la incidencia en otro tiempo, entonces usted en el mismo tiempo, perdón, en el mismo periodo, entonces usted va a decir, esa enfermedad dura más o menos, dura 3 días, dura 4, dura 5. Entonces, uno puede calcular la duración de la enfermedad en función de la prevalencia y la incidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, si la prevalencia se sube, pues ¿qué pasa con la duración? Pues es porque la enfermedad dura mucho tiempo, ¿cierto? A pesar. Si nosotros tenemos una incidencia alta y a prevalencia se queda quietecita, es porque eso dura poquito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Queda claro? Perdón, yo me voy a las diapositivas porque de pronto me he tragado alguna cosa y quedamos ahí volando.
Bueno, entonces, lo que estamos viendo son las medidas básicas o medidas de frecuencia de la enfermedad para valorar acontecimientos de salud y lo vamos a manejar como riesgo, como prevalencia, bueno, como tasa de incidencia. ¿Cómo voy a mover esta vaina yo aquí? Bueno, entonces, el riesgo, que fue lo que acabamos de ver, que era una probabilidad, mide la probabilidad de que una persona adquiera una enfermedad. Entonces devolvámonos al otro, porque nosotros lo que estábamos haciendo era primero explicando algo que era incidencia y prevalencia, ¿cierto? Y fue eso lo que estábamos hablando, ¿cierto? Bueno. Entonces, para yo enfermar, tengo que estar aliviado, ¿cierto? ¿Sí es claro o no? O sea, si yo ya estoy enfermo, no me puedo enfermar. Entonces, cuando yo estoy hablando de riesgo de enfermar, o sea, riesgo de adquirir la enfermedad, quiere decir que yo estoy sano, ¿cierto? Entonces yo estoy hoy sentado acá. ¿Cuál es el riesgo de adquirir SARS-CoV-2 COVID-19? Entonces eso es en la población. Pero ¿quiénes entonces son los que pueden adquirir una enfermedad? Las personas que no tienen la enfermedad, es decir, los susceptibles. Entonces, si estábamos hablando del riesgo de adquirir una neumonía asociada al ventilador, pues ¿quiénes son los susceptibles? Los que estaban pues ventilados, ¿cierto? Esos son los susceptibles. Entonces, cuando yo estoy hablando de riesgo, estoy hablando de casos nuevos entre los susceptibles. Eso se llama proporción de incidencia, o sea, riesgo de incidencia. Número de casos nuevos o casos diagnosticados de primera vez, o muertes, si estamos hablando de mortalidad, que se presentan en un lugar, ¿sí? Durante un tiempo determinado. ¿Entre quiénes? Entre los susceptibles. ¿Y quiénes son los susceptibles? Pues los que están expuestos al factor de riesgo. Entonces yo no puedo decir que cuál es el riesgo de desarrollar una neumonía asociada al ventilador. No lo va a calcular entre todos los del hospital. No, pues si es que esos otros, ¿qué riesgo van a tener si no les han colocado en ventilación mecánica? No están en ventilación mecánica. O sea, los susceptibles tienen que estar expuestos al factor de riesgo. Y entonces, cuando hablamos de riesgo de adquirir, es lo mismo que decir riesgo de contraer una enfermedad, riesgo de desarrollar una enfermedad. Entonces eso se llama como proporción de incidencia. Riesgo de adquirir o riesgo de desarrollar una enfermedad. Entonces, es el número de casos nuevos o de enfermos nuevos entre las personas expuestas al factor de riesgo, o sea, los susceptibles.
Y entonces, si en esta población como Armenia, no sé cuántos habitantes tiene, bueno, pero pongamos una población hipotética, en la población de Macondo, yo tengo que se diagnostican 17 casos de tuberculosis, ¿sí? Entre 15.000 habitantes. Entonces, ¿cuál es el riesgo de desarrollar una tuberculosis? 17 entre 15.000, porque todos tienen la probabilidad de desarrollar una tuberculosis. ¿Cuánto da esto? Entonces, cuando esto le da a uno unas cifras con unos decimales que no le da para el porcentaje, uno empieza a multiplicarlo por una constante. Esa constante inicialmente es el por ciento, después uno dice multiplicado por 1000, y si todavía le queda con ceros, pues entonces uno trata de multiplicarlo por 10.000, y si todavía le queda, pues entonces lo multiplica por 100.000 y va a obtener el resultado. Entonces 17 dividido 15.000, ¿cuánto nos da? 0,11. ¿Cero? Pues ya lo multipliqué por 100, 0,11. 0,11%. Sí, señor. O sea que es el 1.1 por 1000, si lo multiplico por otro, ¿cierto? Sí, señor. Y si es por 10.000, son 11 por cada 10.000 habitantes, ¿cierto? ¿Sí? O sea, Sí, si esto 17 y 2, 15.000, lo multiplico por 10.000, me da el 1, ¿cómo es? Este es por 10.000, me da 11. Si es por 100.000, me da 110, bueno, o algo así. Entonces, lo que hacemos, lo que tenemos ahí entonces es que la probabilidad de contraer tuberculosis en la población de Macondo para cada habitante es de cuánto, de 0.01 creo que es, o, o de 1.1 por 1000, o de 11 por 10.000, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a multiplicar o por 10, o por 100, o por 1000, o por 10.000, o por 100.000, dependiendo de la cifra que nos dé ahí. Hasta ahí queda claro que es proporción de incidencia. sí, doctor. Tengo una pregunta. Pues no sé Sí, si vaya al caso. sí. En el caso del, bueno, lo que usted nos decía ahorita del riesgo de adquirir una enfermedad, nosotros podríamos también relacionar ese riesgo de adquirir la enfermedad con las posibles comorbilidades que tengan las personas. Ah, lo que pasa es que usted ya coge poblaciones diferentes. Ah, listo, listo. Usted dice, ¿cuál es el riesgo entre los diabéticos? Entonces yo tengo 50 diabéticos, ¿cuál es la probabilidad de desarrollar, supongamos, pie diabético? Ah, que uno desarrolló entre los 50. Entonces, si es uno entre 50, es el 2%, ¿cierto? Ese es el riesgo de desarrollar el pie diabético entre los 50. Ah, que cuál es la probabilidad de desarrollar una ACV en pacientes hipertensos no controlados. Pues, ¿cuántos pacientes hipertensos de esos hay que no vienen a tratamiento y que los tenemos? Tantos. Y entonces, de esos, uno hizo una ACV y entonces decimos uno entre tantos pacientes que desarrollaban. O sea, el riesgo depende de la población que estemos mirando, de los que tienen riesgo de desarrollar la enfermedad. Y entonces uno mira, entonces, ¿cuál es el riesgo de morir de los pacientes SARS-CoV-2, COVID-19, que son obesos? Entonces el riesgo en los obesos es de tanto. Ah, pero ¿cuál es el riesgo entre los fumadores? Es de tanto. ¿Que cuál es el riesgo entre los diabéticos? Tanto. Entonces, cuando yo tengo esos riesgos, yo comparo y digo, es mayor la probabilidad de morir entre los obesos que entre los diabéticos,
pero es mayor entre los diabéticos que entre los fumadores, por decir algo. Pero no sé cuánto sea en estos momentos, pero así es que se manejan los riesgos. ¿Sí? Listo, doctor. O sea, lo que uno hace es coge, por ejemplo, el total de proporción de, pues, de enfermarse y ya lo voy clasificando como por características de las personas. Sí, pero o sea, usted dice, yo tengo 100 diabéticos y de esos 100 se me complicaron 5, entonces el riesgo de complicación es 5 entre los 100, ¿sí? Ese es el Sí. riesgo de complicación. Porque todos se pudieron haber complicado. Yo atendí 100, pero se complicaron 5. Yo hice 70 cirugías, se infectaron 3. Entonces, ¿cuál es el riesgo de infección? 3 entre 70 que realizamos. Ah, pero es que usted me dice, no, pero no entre todas. Ah, no, eso es entre todas, el riesgo entre todas. Pero si usted me dice, no, es que yo quiero saber cuál es el riesgo de que se infecten las osteosíntesis. Ah, es que hay 2 infectados. De esas 3, 2 son por osteosíntesis entre 10 osteosíntesis. Ah, es que el riesgo de la osteosíntesis sí es muy alto, 20%, ¿sí? Entonces, ya uno va manejando es quiénes son, entre qué grupo es que yo quiero saber cuál es el riesgo. O sea, cuál es mi población, cuál es el riesgo de desarrollar complicaciones entre las personas vacunadas. Entonces yo digo, hubo para el COVID-19, entonces yo miro de los pacientes que se enfermaron y estaban vacunados, cuáles tuvieron complicaciones o fueron a dar a la UCI, ¿cierto? Ah, ¿y cuál es el riesgo entre los no vacunados? Pues entonces de los no vacunados, ¿cuántos fueron a dar a la UCI? ¿Listo? Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos por acá, por el otro lado, a ver. Entonces íbamos con que el riesgo nos pide, nos muestra la probabilidad de que un individuo adquiera una enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de adquirir una enfermedad, estamos hablando de incidencia, o sea, son casos nuevos. No es cuántos enfermos tengo aquí hoy, no, cuántos nuevos tengo. Eso es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de enfermar? Entonces, cuando yo calculo un riesgo, lo que el riesgo me dice es qué porcentaje de personas que están bien pueden llegar a contraer la enfermedad. Entonces yo tengo 10 cirugías y me dijeron que el 20% se infectan. O sea, de esos 10 que operaron hoy, pues probablemente 2 pueden desarrollar infección. Es posible que sean 3, que sean 4. Recuerden lo que veíamos en biometría recreativa con distribuciones de probabilidad, la distribución de probabilidad binomial y esas cosas, pero el riesgo es esa probabilidad. Entonces, ¿cómo se calculan los riesgos? Pues primero hay que hacer observación de una población en un tiempo definido para poder saber cuál es el riesgo que en un año, el riesgo en un mes. Entonces, se hace observación y se mira el grupo de personas. Ah, ¿cuál es el riesgo de morir a los después de una cirugía de bypass? Pues entonces, pues lógicamente van a coger a los que le hicieron la cirugía de bypass, van a seguir en el tiempo a ver cuántos murieron a 5 años o cuántos murieron a 10, y entonces ese es el riesgo a 5, el riesgo a 10, y así. Pero de todas maneras, recordemos que sigue siendo una proporción o un porcentaje, la relación entre 2 valores, solo que las mostramos en una forma como distribución proporcional, o sea, qué porcentaje hay de un lado, qué porcentaje hay del otro, pero en otras la manejamos como riesgo en este caso. Entonces, como les decía, el riesgo se calcula como casos nuevos sobre las personas en riesgo, o sea, los susceptibles, o sea, la población que no estaba enferma, que nosotros estamos observando.
Y entonces es una fracción o es un porcentaje que inicialmente estaba libre. ¿Libre de qué? De la enfermedad y luego la adquiere. Y entonces, lógicamente, eso toma valores entre 0 y 1, pero nosotros lo vamos a expresar, ya sea en porcentaje, o por 1000, o por 10.000, o por 100.000. Y eso es lo que algunos denominan ese riesgo proporción de incidencia. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es el riesgo. Entonces nosotros tenemos una investigadora química de 60 años de edad que antes estaba sana. Recientemente desarrolló disnea y epistaxis. En el examen físico la paciente estaba pálida, su pulso se había elevado a 110 por minuto, su hematocrito era del 20%, lo que indicaba una anemia. Su cuenta de glóbulos blancos leucocitaria era de 20.000 y la cuenta de plaquetas fue de 15.000. Y en un examen de frotis de sangre periférica o extendido de sangre periférica, revelaron mieloblastos atípicos. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente tiene una leucemia mieloide. Pues ese sería el diagnóstico, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Nuestra paciente fue hospitalizada con la sospecha de leucemia mieloide aguda. Se confirmó el diagnóstico por el examen de aspirado de médula ósea y por biopsia. Y entonces le iniciaron quimioterapia a las 3 semanas después de que estaba la paciente hospitalizada. La temperatura de la paciente se elevó de manera repentina a 39 grados centígrados. Ante un paciente que tiene fiebre, pues uno se imagina que se está infectando, ¿cierto? Que puede tener una infección. Y la cuenta de neutrófilos descendió a 100, aunque no se encontró ningún origen de infección. Hicieron cultivos de sangre, de orina, se administraron antibióticos para cubrir un amplio espectro de infecciones potenciales, y los cultivos confirmaron la presencia de Staphylococcus aureus en sangre. Eso es lo que le llega a uno. Una paciente con una leucemia, una paciente que inicia radioterapia, que de un momento a otro desarrolla fiebre y que le inician antibióticos, no como antipiréticos, sino un antibiótico pensando en que tiene una infección, y que cuando le toman los cultivos, esos cultivos confirmaron la presencia de Staphylococcus aureus en sangre. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros ya tenemos datos previos para tomar decisiones con esa paciente cuando llega, sin necesidad de esperar a que aparezca ese cultivo. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos haber calculado el riesgo de que una persona con leucemia desarrolle una infección y de que una persona que desarrolla una infección, esa infección sea ocasionada por el Staphylococcus aureus y que entonces le doy un medicamento para tratar ¿qué? El Staphylococcus aureus, y no me pongo a esperar las 48 o 72 horas que se demora el resultado del cultivo para yo tratar mi paciente. ¿Y eso por qué? Por lo siguiente. Entonces, nosotros como médicos, antes de decidir si le damos o no le damos antibiótico a la paciente, nos tenemos que hacer preguntas. Entonces, ¿qué posibilidad o qué riesgo tiene esa paciente de estar desarrollando una infección de tipo bacteriano? ¿Cómo sabemos esa probabilidad? Pues eso está en los libros, pero ¿por qué está en los libros de que esa paciente que tiene una leucemia mieloide,
que está en tratamiento de quimioterapia desarrolle una infección bacteriana. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, se efectuó un estudio con 5.031 pacientes que estaban hospitalizados en un centro oncológico para estimar el riesgo de que un paciente con cáncer adquiera una infección nosocomial o asociada a la atención en salud. Y entonces definieron previamente como infección nosocomial o asociada a la atención en salud aquella que se puede llegar a confirmar por cultivos que no la tenía la paciente cuando ingresó al hospital, o sea, no la trae de la calle, y que apareció en la paciente por lo menos 48 horas después del ingreso, o sea, después de la admisión en el paciente, para no ir a decir que es que esa paciente desarrolló la infección y la traía era de la casa. Y además que no se desarrolló después de 48 horas de que salió del hospital, o sea, que se pudo haberla desarrollado al otro día de salir del hospital y entonces se supone que la adquirió dentro del hospital, pero ya después del segundo día decimos, no, pues no tenemos forma de demostrar si la adquirió en el hospital o la adquirió en la calle. Entonces ese estudio nos mostró lo siguiente. De los 5.031 pacientes observados con cáncer, 596 contrajeron infección asociada a la atención en salud, es decir, una infección mientras estuvieron hospitalizados. Pacientes con cáncer, cualquier tipo de cáncer. Entonces, ¿cuál es el riesgo de desarrollar una infección dentro del hospital en un paciente con cáncer de acuerdo con este estudio? Pues, ¿cuántos pacientes con cáncer hay? 5.031. ¿Cuántos casos nuevos de infección asociada a la atención en salud hubo? 596. Al hacer la relación entre el número de casos sobre el total de pacientes observados, eso nos da 0.12, que al transformarlo a porcentaje nos da 12%, ¿cierto? Quiere decir que nosotros ya sabemos que un paciente que está en tratamiento para cáncer tiene un riesgo de 12% de desarrollar una infección dentro del hospital, o sea que es bastante alta, o sea que es uno de cada 10 aproximadamente, y eso que 10 no, hasta de pronto uno de cada 9 y puchito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. O sea, la probabilidad de que un paciente que tiene cáncer desarrolle una infección es del 12%, es muy alta. Entonces, si a mí una paciente, tengo una paciente con cáncer como la leucemia, está en tratamiento para cáncer y está en el hospital, lleva más de 48 horas dentro del hospital y empieza a presentar fiebre, pues yo tengo una alta probabilidad que es del 10%, porque eso es bastante alto, de que esa paciente esté desarrollando una infección. Y entonces, si nos vamos a buscar qué ha pasado en pacientes, no solo de cáncer, sino pacientes que tienen problemas parecidos a los de la paciente. Entonces, y encontramos que pacientes con cáncer, pero que tienen fiebre y tienen granulocitopenia, ¿sí? Encontramos que de 1.022 pacientes que tenían fiebre y granulocitopenia, o sea, baja de glóbulos, ¿cierto?
530 desarrollaron infección. Es como más grave la cosa. O sea, el 10% el 12%, perdón, de los pacientes con cáncer desarrollan infección. Pero si ese paciente tiene fiebre y granulocitopenia, ya no es el 10%, sino que el riesgo de que tengan una infección, ¿cierto? Que tengan fiebre y granulocitopenia es del 52%, o sea, la mitad de los pacientes con fiebre y granulocitopenia desarrollan infección. O sea, que uno ya prácticamente dice, esta paciente tiene cáncer, tiene un 10% de que desarrolle infección. Pero además tiene fiebre y granulocitopenia, tiene un 52% de que tenga una infección, ¿cierto? Mucho mayor el riesgo por ser paciente no de cáncer, sino un paciente que tiene granulocitopenia, o sea, tiene cáncer, pero además tiene fiebre y tiene granulocitopenia, la probabilidad es del 52%, o sea, el riesgo es más alto. Entonces, no eran todos los pacientes con cáncer, aquí estamos solo con los pacientes que tienen fiebre y granulocitopenia, que son 1022, de esos 530 desarrollaron infección, que nos da 0.52, o sea, 52% de riesgo. ¿Listo? Entonces, si usted tiene esos datos tan altos, ¿cierto? ¿Usted a qué tiene que llegar? A la conclusión de que a ese paciente le tiene que dar antibióticos. Pero si usted va y sigue haciendo estudios y revisando, se va a encontrar que esos pacientes desarrollan estafilococcemia, estafilococo, entonces usted ahí indica un antimicrobiano que le sirva al estafilococo. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Para qué sirven estas medidas? Lo que pasa es que uno muchas veces dice, no, esa pendejada de epidemiología, qué incidencia, qué prevalencia, pero es que hay cosas que se calculan para que otros tomen decisiones. Entonces, los epidemiólogos calculan esto para que las otras personas tomen la decisión de tratar o no tratar el paciente. ¿Listo? ¿Está claro? Se me durmieron, se me embolataron. Listo, doctor. Doctor, una pregunta. Entonces, Sí. ese riesgo de desarrollar enfermedad es lo mismo que usted tiene ahí en la diapositiva, que es la posible prevalencia puntual. O sea, el riesgo de que la persona se me enferme. No, ya la prevalencia es otra cosa, ya vamos para otra cosa. El riesgo de desarrollar enfermedades de incidencia. Listo. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, cuando yo hablo de prevalencia, estoy hablando de casos nuevos más antiguos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de prevalencia es que tomo una foto y miro cuántos hay ahí en la foto. O sea, que uno tuviera una cámara que dijera, esta foto me muestra a los que tienen diabetes. O sea, o como quien dice con esas cámaras que le medían la temperatura al entrar a ciertos aeropuertos. Pues el que marca ahí, para eso es prevalencia. No son casos nuevos, eso es prevalencia. ¿Quién lo tiene o quién no lo tiene? Entonces, cuando nosotros hablamos de prevalencia, son casos nuevos más antiguos. Y entonces, en uno decíamos que era la probabilidad de contraer, es incidencia. Cuando hablamos de prevalencia, hablamos de la probabilidad de tener la enfermedad. O sea, yo estoy enfermo. Entonces, si yo voy a mirar cuántos pacientes hay hoy en el hospital con COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19,
Pues entonces lo que encuentro allá es la prevalencia de SARS-CoV-2, COVID-19, cuántos están hospitalizados. Habrá alguien que lleve 8 días, otro que lleva 3, otro que lleva 2 y otro que ingresó ayer y uno que ingresó esta mañana. Eso es prevalencia. Son todos los casos nuevos más los antiguos. Si yo voy a mirar incidencia, me van a decir, no, hoy solo ingresó uno nuevo. Ese es incidencia, caso incidente, caso nuevo. Prevalencia es que prevalece, que se mantiene en los casos que hay. Entonces, cuando yo hablo de prevalencia, estoy diciendo, yo tengo un grupo de pacientes que están en un programa de, supongamos, consumo de SPA, sustancias psicoactivas. Entonces resulta que yo monté una fundación tipo la Fundación Faro, pero yo tengo una nueva y esa fundación arranca con 20 pacientes. Esos 20 pacientes es prevalencia. Yo tengo 20 pacientes que son consumidores de SPA. Pero mañana me remiten otro. Entonces ese era ¿qué? Una incidencia. Ese es un paciente nuevo para mí. Pero ¿cuál es la prevalencia? Pues los 21. Los 21 es la prevalencia, pero el nuevo no es sino uno. Esa es la diferencia entre incidencia y prevalencia. Y entonces, cuando hablamos de prevalencia es la probabilidad de tener la enfermedad, no de contraerla. Entonces, cuando yo digo, voy a hacer unas pruebas acá en la Universidad del Quindío, y entonces me voy para la Universidad del Quindío y supongamos hago pruebas de toxicología para ver quiénes consumen alguna sustancia psicoactiva. Y entonces yo revisé los estudiantes hoy y revisé 100 estudiantes y a 3 les marcó que consumen sustancias psicoactivas. Yo no puedo decir que eso es incidencia porque no sé si son nuevos o viejos, eso fue lo que les marcó. Entonces eso es una prevalencia. Hay 3 casos en la Universidad del Quindío de consumidores de SPA. ¿Sí? Pero si yo ya sé que tengo 3 y sigo haciendo el estudio todos los días y a esos 3 se le va sumando a alguien, pues eso es incidencia. ¿Sí? El nuevo que va llegando es incidencia. Bueno, entonces nosotros prevalencia nos va a indicar un número de casos en una población en un momento dado y puede estar relacionado contra la población. Entonces nosotros cuando hablamos de incidencia, podemos hablar de incidencia como proporción o de incidencia como casos solos. O sea, yo puedo dar en números absolutos. ¿Cuántos casos nuevos hubo? Hubo 10. O decir, hubo 10%, que son distintos, ¿cierto? 10 entre 100 que estábamos mirando. Eso ya es como proporción. Lo mismo pasa de prevalencia. ¿Cuántos casos tenemos de tal cosa? No, tenemos 15. Ah, pero 15 ¿en cuánto? No, en 5.000 personas. Listo. Y entonces podemos manejar prevalencia puntual, que es aquella que tomamos en un momento específico en una población. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ¿cómo estamos? Perdón, yo estoy desorientado, a 21, ¿cierto? 21 de septiembre. Entonces, la prevalencia al 21 de septiembre son los que yo encuentre ahí. ¿Sí? Ah, que es que yo vine el 28 y encontré otros. Esa es la prevalencia de punto, el 28. Pues es la proporción que de una población tiene la enfermedad en un momento específico. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo el número de enfermos o las personas que tienen la enfermedad entre la población. Eso nos da un valor entre 0 y 1 como toda proporción y la podemos multiplicar por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 para presentarla. Eso es prevalencia de punto. Y entonces,
Voy a ir acá nuevamente a mi Word. Entonces, sigamos. Proporción de incidencia son casos nuevos sobre susceptibles. Proporción de prevalencia, casos nuevos más antiguos, o sea, todos los casos sobre la población. Si es incidencia sola, son los casos nuevos. Si es prevalencia sola, son los casos nuevos más los antiguos. Si es proporción de incidencia, entonces lo relacionamos con los susceptibles, o sea, los que no tienen la enfermedad. Y si es proporción de prevalencia, lo relacionamos sobre la población. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. La tierra llamando a los estudiantes. Sí, doctor. Sí está claro, bueno. Entonces, vamos a pasar a otro tipo de medida, que es una medida epidemiológica que se llama la tasa. Un segundito, yo respondo esta llamada.
Qué pena con ustedes, pero la llamada no la podía dejar pasar. Una llamada urgente que tenía y estaba pendiente de eso. ¿Están ahí o ya me fueron? Aquí estamos, doctor. Bueno, entonces, a ver que ya perdí hasta el hilo. Íbamos acá, estamos en... Ah, bueno. Entonces, proporción de incidencia y proporción de prevalencia. Entonces, es muy fácil calcular esto cuando yo tengo un grupo cerrado, ¿cierto? O sea, yo operé 15 pacientes y uno se infectó, ¿cierto? Solución, 1 entre 15 es la proporción de incidencia e incluso algunos dirían que es la tasa de incidencia. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando y empiezo a seguir estos 15 pacientes que acabo de hacerles una cirugía? Entonces, no todos, pues si son todos al tiempo, miro dentro de 8 días cuántos se infectaron y listo, y calculo infecciones, ¿cierto? Pero resulta que es que yo no opero los 15 al tiempo. Entonces, este primer día, ¿sí? Yo le hago cirugía a este paciente. Aquí está el día 2, al día 3, al día 4, al día 5, al día 6, día 7, día 8, día 9, por decir algo, probamos 10 días. Entonces, yo tengo estos 15 pacientes y este paciente arrancó este día. Y yo lo revisé, lo evolucioné, ¿sí? Y pasaron estos 10 días y el paciente se fue sano, ¿cierto? Pero tengo este otro paciente que operé hoy también. Lo seguí y acá, segundo, tercero, cuarto, al quinto día, ese me hace una infección, ¿cierto? Y hoy, pues estaba muy trabajador, hice 3 cirugías y este paciente salió de cirugía y aquí se fue hacia el creador, se murió. No se había infectado, pero se murió. ¿Por qué? Por otra razón. Le dio un infarto, tuvo una complicación de anestesia, tuvo una hemorragia, alguna cosa. Se murió. Pero aquí hay otro paciente que operé mañana, estuvo acá y a los 4 días o 5, a los 5, se infectó. Y acá operé otro a este día y estuvo todo el tiempo y salió sano. ¿Sí? Y entonces yo tengo otro, yo no volví a operar y operé por acá. Y estuve acá y este paciente se fue sano. Y aquí operé fue 2 y este paciente al 4.º día hizo una infección. ¿Llevo cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes. Y tengo acá en este día
1, 2, 3 pacientes que se fueron sanos. Llevo 10, ¿cierto? Y acá arranqué con este, que estuvieron 3 días en observación sanos. Llevo 11. Aquí hice 3 cirugías sano. Y aquí tengo otro que era ambulatorio y aquí no vino a control. Entonces se perdió. No sé nada de él. Ah, ¿dónde es que es? Ya me olvidó dónde es que tengo que dar aquí. Esto. Bueno. Y aquí tengo otro que salió sano. Bueno, supongamos que ahí están todos los 15, por decir algo, y nos falta alguno, pues ahorita lo contamos. Entonces, ¿qué pasa? No todos estuvieron observados el mismo tiempo. Este primero lo observé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 días, ¿cierto? Supongamos que 10 con este, pero bueno, entonces yo sé que ese en 10 días no se enfermó. Tengo un segundo que estuvo 2, 3, 4, 5 días, ¿cierto? Al día quinto se enfermó, o sea que yo he visto una infección, ¿cierto? En 15 días de observación de pacientes que operé. Y entonces me vengo acá y este se murió. Entonces lo observé 2 días, pero no se infectó. Se murió, pero no se infectó. Luego tengo este que estuvo 2, 4, 5 días y se infectó, ¿cierto? Entonces estuvo 5 días y se infectó. O sea que yo llevo 2 infectados entre el total, ¿cierto? Y aquí tengo unos días de observación. 10 días, 5 días, 2 días y 5 días. O sea, llevo 4 pacientes, de los cuales 2 se infectaron en ese tiempo, ¿cierto? Luego tengo este que estuvo 2, 4, 6, 7 días, ¿cierto? 1, 2, bueno, sumamos 7, bueno. Entonces va a ir sumando. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy mirando cuántos se me enfermaron en un tiempo de seguimiento. Entonces, supongamos que acá hubiera acabado el estudio y entonces yo tengo 1, 2 enfermos entre 1, 2, 3, 4, 5 pacientes. Si yo voy a hacer la proporción de incidencia, yo digo 2 casos nuevos entre 1, 2, 3, 4, 5 pacientes, ¿cierto? Eso me dice que la proporción de incidencia 2 entre 5, ¿cuánto les da? ¿Sí así? Ya desconectaron. ¿Cuánto les dio?
¿Aló? Sí, doctor Daes. Bueno, eso sería la proporción de incidencia. Pero no lo voy a hacer con todos los datos que tenemos ahí, sino que pues estoy explicando cómo se hace. Pero si yo lo que voy a calcular es la tasa de incidencia, yo tengo que decir que se me infectaron 2 pacientes. ¿En cuántos días de observación? En 15, 17, 22, 29 días de observación, ¿cierto? Hasta ahí en ese pedazo, sin contar los otros pacientes. O sea, no lo he hecho todo, pues porque pues ya se nos son las 6 de la tarde, entonces lo hago hasta ahí. Entonces tengo 2 pacientes infectados en 29 días de observación, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da 2 sobre 29? 0.07. 0.07. Entonces, esto es por cada día. Tengo 0.07 pacientes infectados por cada 0.07 días de observación. Entonces, si yo lo que quiero es cambiar esto, ¿cierto? Entonces, a mí se me infecta un paciente cada 0.07 días. Entonces, si lo multiplico por 100, ¿cierto? ¿Esto le da cuánto? Nos da 7 por 100 días, ¿cierto? Más o menos, ¿sí o no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo quito esto? Entonces tengo 7 pacientes infectados por cada 100 días de observación, o sea que yo espero que en 100 días, cada que se acumulen 100 días entre todos los pacientes, yo voy a tener 7 infecciones. O sea que si yo operara 100 pacientes hoy, pues yo de esos pacientes tendría que tener de una vez 7 infecciones. ¿Sí? Entonces, la tasa se maneja como número de casos nuevos otra vez no sé cómo se quita. ¿Dónde es que es? ¿Quién fue que me dijo? En dibujo, ¿cierto? Entonces, número de casos nuevos sobre el tiempo, persona, observación. Eso es una tasa. Y entonces lo que nos mide la tasa es la velocidad como cambia una población del estado de sano al estado de enfermo. O sea, cuánto tiempo se demora una persona en cambiar de que estaba sano de la cirugía a desarrollar una infección. Entonces, número de casos nuevos sobre tiempo, persona, exposición. Pero como ya son las 6:04 y no queremos atosigarlos con información, pues seguimos el tema en la próxima clase, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Para los que quedan todavía conectados, ¿cuántos quedan? Poquitos. No, ¿Alguna doctor, pregunta? ninguna ¿No hay? pregunta. No, doctor. Sí. Doctor. Todo claro, doctor. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces nos vemos en 8 Porque, días. Ah, pero hay una cosa. Esteban está por ahí. sí, doctor, justamente le voy a preguntar eso, que al principio de clase
me preguntó y aquí estoy, cuenta. Era tomando lista, no mentiras. No, vea, lo que pasa es que no sé si podamos seguir en esta modalidad, porque si bien yo lo que manejo aquí es un mouse, yo tengo una tableta que es imaginando cómo funciona el mouse en esa famosa tableta, ¿cierto? Porque no tiene como dónde ver y por eso a veces me embolato, me pierdo y eso. Pero resulta que esa tableta fue prestada por, ¿cómo se llama? Ingeniería de sistemas al programa de medicina. Lo que, a través de el doctor Duque, el decano. Esta mañana el doctor Duque me dijo que debía regresarla al área de sistemas. Yo le dije pues que estaba en este momento orientando pues una clave que ya había autorizado el comité de currículum y que pues yo la estaba utilizando, que necesitaba pues que se continuara con el préstamo. Y pues inicialmente él me dijo que yo tramitara ante Ingeniería de Sistemas que me la volvieran a prestar, pero es que esa es una cosa que es oficial, ¿cierto? Entonces que lo lógico es que sea el programa quien lo solicite. Yo hablé con el doctor Ocampo hoy por la mañana y el doctor Ocampo quedó de hablar con el ingeniero a ver si nos la sigue prestando. Si ya no nos la presta, pues nos toca ir a trabajar allá con el famoso espejo. Entonces ahí le informo para que de pronto usted hable con el doctor Ocampo y acosen esa gestión a ver si no me toca entregar la tableta en este momento. O sea, la tableta es una cosa negra aquí, una pizarra negra, donde yo con el mouse trabajo encima de ella. Pero, y que eso transmite ahí ese punto, que a veces no es punto y a veces es otra cosa, pero que ya aprendí pues a manejar el mouse y a mover ahí para un lado y para el otro y escribir con él. Pero sin la tableta sí queda un poquito difícil. Pues claro que yo tengo un computador que tiene doble pantalla. Yo a veces escribo en la doble pantalla, no sé, a ver, es que en estos momentos no me deja, a ver si yo veo acá, si este Word, yo lo abro en mi doble pantalla, pues a ver ustedes qué me dicen si se ve o no se ve. Porque es que no, a ver, aquí está Word. Segundito, ya la abro. Segundito, que es que estoy tratando de mandar esto al lado que es. Y ya. Ah, pero. Bueno, entonces voy a mirar. Aquí estoy compartiendo. Usted está mirando ahí, ¿cierto? Sí, doctor. Aló. Entonces voy a mirar si yo estoy compartiendo aquí. Es que tengo que mirar, compartir, a ver si comparto la segunda pantalla, a ver, compartir, contenido, pantalla 2. Ahí, en estos momentos, usted debe estar viendo, a ver, mi pantalla 2. Esto, ahí está viendo Word, ¿cierto? El Word, sí. Bueno, entonces, pero lo que yo tengo que mirar es si dibujar, a ver si yo pongo aquí dibujar con mi pantalla, yo puedo
escribir. Ah, sí, yo podría escribir aquí en esta otra pantalla. Lo que pasa es que es mucho más difícil porque me toca con los dedos o aprender a manejar esta vaina distinto. Bueno, ahí buscaremos también la manera, porque para esa tengo, o sea, mi otra pantalla me permite trabajar ahí. Yo me dedico a entrenarme esta semana a ver si es posible. O sea, si no nos facilitan la otra tableta, lo trabajaría aquí en el mío de lo más, o sea, yo de todas maneras tengo un lápiz óptico, voy a ver si funciona ahí. Si es el lápiz óptico, porque lo que pasa es que ya la pantallita de esa sí es muy pequeñita, entonces me da un espacio muy pequeño para trabajar. Pero entonces, para que usted de pronto se hable con el doctor Ocampo, pues porque eso siempre sirve, la cuña, ¿cierto? Hacer la publicidad, Yo mañana hacer el me lobby. con él. Ah, bueno, listo. Listo, doctor. Ah, bueno, Esteban. Bueno, entonces dentro de 8 días nos vemos. Muchas Listo. gracias por la atención. Feliz tarde. Gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien. Bueno, feliz Gracias, tarde. doctor. Mucho gusto. Que estén bien. Gracias, doctor.